una vez más aquí estamos, para que tú, Señor, nos ayudes a que esta tu palabra, Señor, se hagan efectiva en nuestros corazones y que podamos entender, Señor, que somos ovejas que necesitan de un pastor, que somos ovejas que necesitan ser curadas, que somos ovejas que necesitamos estar reunidas en un solo rebaño para la gloria de tu nombre, Señor. Aquí estamos, Padre, sin tu gracia, sin tu misericordia, sin tu perdón, no podemos presentarnos ante tu presencia. Por eso te pedimos, Señor, sé con nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Maravilloso, hermanos. Es maravilloso el Señor Jesucristo como pastor, ¿verdad? Él es el pastor de las ovejas. Aquí vemos que Jesús nos dice que Él conoce, ¿verdad?, sus ovejas. Y podríamos decir que un pastor sale a predicar a la cárcel, pues ese pastor invitó a un amigo, a un joven, para que le acompañara a predicar a la cárcel. Y cuando están allá predicando en la cárcel, ¿verdad?, el evangelio poderoso de salvación, fue una tremenda bendición. Pues cuando viene el pastor con ese joven, ya de regreso a casa, le dice el joven verdaderamente que esa palabra poderosa le impactó a esos presos. Ese evangelio poderoso de salvación le impactó, le hizo efecto, dice el joven. Entonces el pastor le dice: ¿y a ti te hizo efecto? ¿Y a ti te aprovechó? Y le responde el joven: pero usted le estaba predicando, ¿era a los presos? El pastor le dice: el evangelio de salvación lo necesitamos todos. Tú necesitas un salvador. Tú necesitas un redentor. Verdaderamente, hermanos, que hay personas que entienden que no necesitan de Jesucristo, que no necesitan de un salvador. Y si esas personas que dicen que no necesitan de un salvador, ¿acaso Dios preparó ese plan de salvación y de redención en vano? De ninguna manera. Dios quiere que ese que está impío, que ese que está en rebeldía, venga como una oveja perdida a ser una oveja rescatada, ¿verdad? Como vemos aquí. Aquí vemos que el Señor Jesucristo habla como siempre Él ha hablado, claro y entendible, para que no haya excusa, ¿verdad? Vemos aquí a personas llenas de incredulidad. Por eso el Señor le dice que Él conoce sus ovejas, ¿verdad? El versículo 25 en su primera parte dice el Señor: ustedes no creen en la obra que yo hago. En nombre de mi Padre son esas obras. En nombre de mi Padre son esas obras. Son ellas las que dan testimonio de mí. Hermanos, todas esas cosas que hizo el Señor Jesucristo, resucitar muertos, sanar enfermos, hermano, esas son cosas hechas nada más por el Dios vivo del cielo.
A Jesucristo le humillaron, le criticaron, siendo Él Dios, pero Él se mantuvo siempre humilde. Dice, ustedes no creen en la obra que yo hago. En nombre de mi Padre son ellas las que dan testimonio de mí. Permítame decirle, hermano, que es sumamente difícil, no es difícil encontrar personas que digan amar a Dios. No es difícil encontrar personas que digan creer en Dios. Eso no es difícil encontrarlo. Ahora, preguntarles a esas personas si son una oveja del Señor, ya eso es otra cosa. Le darán otra respuesta. Hermanos, no se trata de decir yo creo en Dios, yo amo a Dios. Se trata de mantener el testimonio que hable solo. Por eso el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz, yo la conozco. Esas personas que dicen amar a Dios verbalmente, rápidamente olvidan el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz para librarnos a nosotros del infierno eterno. Porque no necesitamos hacer ni maestría ni doctorado para nosotros saber que hay un cielo de bendición y un infierno de maldición. ¿Y de cuál es que Cristo quiere librarnos? ¿Para qué vino Él a morir en la cruz? Para que tú y yo no vayamos a condenación. Ese es el plan que el Señor ha tenido para con nosotros, ¿verdad? Aún así hay personas que tienen dudas en recibirle. Aún sabiendo la consecuencia del pecado, aún sabiendo que la paga del pecado es muerte, hay personas que todavía se mantienen en dudas para recibirle como Señor y Salvador de su vida, como Señor y Salvador de su casa. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros estemos atentos y que aprovechemos esas oportunidades que Dios nos da. Valorar cada día, cada segundo que el Señor por su gracia nos da. Realmente hay personas que no quieren tomar en cuenta a Dios. Hay personas que olvidan que Dios es el creador y el sustentador de todo, como dice su palabra. Porque por Él, para Él, son todas las cosas. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces quiere decir que el Señor es el dueño absoluto de todo. Y como ya hemos dicho antes, si el Señor es dueño de todo, ¿de qué tú eres dueño? De nada. Entonces, nosotros somos dueños de una sola cosa: de nuestra rebeldía, que Dios no tiene nada que ver con ella; de nuestra pecaminosidad, que Dios no tiene nada que ver con ella. Y porque Él no tiene que ver nada con ella, Él cargó el sufrimiento, el dolor, la aflicción que nos tocaba a nosotros. Era a nosotros que nos tocaba. Y Él se apropió de las cosas, de las consecuencias que eran nuestras. Ahora bien, esas consecuencias se mantienen para aquel que se mantiene de espalda a Cristo. Esas consecuencias se mantienen para el que quiere rehusar de Cristo, ¿verdad? Y por eso se trata de decisión. Se trata de decisión. Lo único en lo cual tú tienes parte del control es en la decisión que tú tomes con relación a la salvación. Ahí no podemos decir, no, que no me lo dijeron. Esa es una decisión personal. El Señor dijo, ir por el mundo y predicar el evangelio, arrepentido y convertido para que sean borrados vuestros pecados. ¿Verdad que sí? Es una decisión personal.
o te prepara para estar con Cristo, o la persona se prepara para estar con Cristo, o nos preparamos para estar con Cristo, o no hacer absolutamente nada para estar en el infierno. Así de sencillo. Así de sencillo. Hay que prepararse para estar con Cristo. Ya nosotros sabemos lo que le sucedió al rico y Lázaro. El rico estaba viviendo de su fortuna, de su lujo, de su glamour, de su nutrición. Y Lázaro como un pordiosero. Pero el corazón de Lázaro estaba en Cristo. Pero el corazón del rico estaba en su fortuna. El rico olvidaba que en cualquier momento iba a tener que estar en una tumba. Por eso nosotros, los cristianos, tenemos que vivir el día a día como si fuera el último, porque mañana yo no sé si me toca predicar aquí o me toca estar preparado para recibir a Jesucristo cuando Él venga, ¿verdad? El rico se alimentaba de su riqueza, literalmente. Pero un día ese rico estuvo allí en el cielo. Y la candela, la llamarada que habían, solamente le dijo: oh Padre Abraham, por favor, dile a Lázaro que moje la punta del dedo de él con su lengua y me la ponga encima para yo refrescarme. Ustedes se dan cuenta si la candela es fuerte en el infierno. Eso está ahí, ¿eh? ¿Y qué le dice el Padre Abraham? Bueno, aquí hay una barrera en que los de este lado no pueden pasar para acá y los de allá no pueden pasar para acá. Ahí se le puso, ahí está difícil, ¿verdad? Para ese rico. ¿Y qué le dice entonces ese rico a Abraham nuevamente? Pues por favor, envía a alguien allá a mi casa, a mi familia, que le prediquen para que no vengan aquí. Esas son cosas serias, hermano. Eso va a suceder, hermano, cuando el Señor Jesucristo venga. Hay que recibirle al Señor ahora, que hay tiempo. Porque mire lo que le sucedió a ese rico y a Lázaro allá. Eso ha de suceder a personas que vivieron conforme a la rutina de la vida y estaban de espalda al Creador y sustentador. Entonces, de eso es que Dios quiere que nosotros evitemos esas confusiones como ese rico y entendamos que debemos de venir al Señor como una oveja mansa y humilde. Ovejas confundidas, ¿verdad? ¿Cuáles son? Hay personas que necesitan entrar al rebaño del Señor para poder ser de su rebaño. Como le dije ahorita, no se trata de decir: yo creo en Dios, yo voy a la iglesia, yo hasta me confieso. No se trata de eso. Se trata de decidir si tú eres una oveja del Señor. Si tú te estás dejando guiar de ese pastor, ¿verdad? Por ese motivo es que hay personas que no creen en el evangelio de salvación porque no son de las ovejas del Señor. Una persona que rechaza el evangelio, que rechaza la buena noticia, que rechaza el regalo, que rechaza la gracia salvadora de Dios, no es de la oveja del Señor. Por eso aquí el Señor lo dice claro. Si miramos rápidamente el versículo 26, dice: pero vosotros, dice el Señor Jesucristo, el versículo 26, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Eso dice el Señor.
porque ustedes no son de mis ovejas, como se lo he dicho, como es dicho. Hermano, no todos son de las ovejas del Señor, pero el Señor quiere que todos procedamos, que todos procedan al arrepentimiento para poder ser partícipe, ¿verdad? De ese pasto, de ese alimento que el Señor tiene para nosotros. Y es la palabra de Dios que nos dice que una oveja no puede ser del rebaño del Señor si no ha creído, si no ha confesado, si no ha entregado su alma, su ser al Señor. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros lleguemos a Él en humildad, en arrepentimiento, para Él poder curarnos. Cristo Jesús es el pastor de las ovejas y nosotros somos su rebaño. Lástima, lamentable de aquellos que viven como ovejas sin pastor y se creen que son ovejas sanas, ovejas limpias. No. La oveja que no tiene un pastor está descarriada. Hable bonito, vaya a iglesia, visite, está descarriada. Y Dios vino a buscar a esas ovejas perdidas, como lo dice la palabra. El Señor tiene su rebaño y cuando se le desaparece una, Él deja las demás y sale a buscar esa que está perdida, extraviada, confundida. Eso puede pasarte a ti que está aquí. Confundirte. La mente, la carne, el enemigo, las tentaciones. Confundir. Pero cualquier confusión que quiera separarte de Cristo, se le dice que no rotundamente y ya va a haber ganancia. Pero a la tentación que se le pone el frente, sin Cristo hay problemas. Porque las tentaciones tienen muchísima fuerza. Y por eso tenemos que estar atentos para oír. ¿Oír qué? Oír esa palabra de Dios. Alimentarnos de esa palabra de Dios. Arrodillarnos en un rincón de la casa, en el baño, en la cocina. Y pedirle, Señor, háblame, capacítame, ayúdame a yo ser una oveja fiel de tu rebaño. Es así que Él quiere que le hablemos. Oír, dice. El Señor Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Todo aquel que rechaza, que rehúsa venir a Cristo, ya no es oveja, ya es a lo mejor una cabra que anda monteando por ahí, volando malla. Por eso el Señor dice acá en el versículo 27, y estamos totalmente seguros de que Dios te dice a ti como a mí, que debemos de ser de sus ovejas, ¿verdad? Y no ser de esas ovejas perdidas. Ahora bien, tú conoces al Señor. Tú conoces al Señor. ¿Te considera una de sus ovejas? Esa es una buena pregunta. ¿Te está alimentando de ese pasto que es su palabra? Miren, con uno clamarle al Señor que le ayude a entender, que nos ayude a entender su palabra, ese Espíritu Santo penetra en nuestra mente, en todo nuestro ser y nos capacita, porque sí, el Señor conoce nuestros corazones y conoce nuestras intenciones. Entonces, ¿cómo una persona puede llegar a tener esa fe para ser una oveja fiel del Señor? ¿Cómo puede una persona, verdad, decir yo soy una oveja que tiene fe y que es fiel al Señor? ¿Cómo puede ser eso? Para poder tener esa fe, nosotros miramos acá que en Romanos
10:17 dice que así que la fe viene por el oír. ¿Por el oír qué? Por el oír la palabra. ¿Cómo se alimenta una oveja del Señor? ¿Cómo se alimenta un cristiano? Por la palabra. No se trata de hablar bonito, de que yo soy buena gente, de que yo estudio mucho, de que yo trabajo mucho, de que yo soy muy paciente, de que yo soy muy humilde. No se trata de eso, la fe. La fe es un regalo de Dios. La fe es un don de Dios. Y Él se lo da a quienes le buscan, a quienes le reciben, ¿verdad? Tenemos entonces que pensar en estas cosas, hermano, que la fe no es por como yo quiera actuar para obtener esa fe. Es por medio de esa gracia salvadora de Jesucristo. A medida que Él ve en nosotros corazones humildes, corazones desprendidos. Y entonces, para eso nosotros tenemos que saber cómo andar. Para fortalecer esa fe, nosotros necesitamos saber cómo andar. Cómo debe de ser el andar del cristiano. Porque eso está claro, hermano. Eso está claro. Usted ve a una persona caminando y dice, ese estudió en una escuela militar de formación. Oh, ¿y cómo tú lo sabes? Por su manera de caminar. Así mismo sucede con el cristiano. Por su manera de andar se conoce el cristiano. Por su manera de direccionarse se conoce el cristiano. No es con hablar bonito. Porque si por hablar bonito yo me pongo un saco y una corbata y un chin de perfume, le doy 4 páginas a un librito para saber cómo conquistar tal cosa, mañana soy un profesional letrado, pero a lo mejor de Satanás. Yo quiero ser como Pedro, un deletrado, pero siervo y fiel a Jesucristo. Eso es lo que el Señor busca. Porque a medida que una persona está antes de que le hagan los 9 días, que es el primer día, está totalmente sin vida. Y antes de que llegue ese momento es que Dios quiere darnos vida, pero vida en abundancia. Vida en abundancia, que después del cementerio, como dice la palabra de Dios, está destinado, Hebreos 9:27, que el hombre muera. ¿Cuántas veces? Una. Y después, el juicio. No importa que sea presidente, que sea un buen artista, que fue un buen famoso, que tuvo mucho dinero. Después de muerto, el juicio. Ni más ni menos. Y Dios viene a darle galardón. Eso lo dice el Señor. Hay un galardón para ti. Y hay un galardón para mí. Mire, por chiquito que sea, yo quiero ese galardón del Señor, porque todo lo que el Señor da es bueno. Amén. Es así, hermano. ¿Cómo debemos de andar? Si nosotros vemos en Efesios 5:15, ¿verdad? Dice Dios, te dice a ti y me dice a mí, cómo tú y yo debemos de andar. Dice la palabra de Dios. Mirad con diligencia cómo andéis. Mirad con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Es sabio el que le da la espalda a Dios. Es sabio el que cree que la salvación tiene que ver con religión. Eso es de sabio. Jamás. Es de sabio un corazón humillado a Cristo. Y el corazón que se humilla a Cristo está listo y preparado para humillarse a la ofensa de un hermano. Está listo y preparado para humillarse a la ofensa de un vecino, a la ofensa de un compañero de trabajo. Porque déjame decirte
ni tú ni yo somos lo más bonito para que Cristo Jesús nos perdone y que tú y yo no perdonemos al que nos ofende. ¿Verdad? El Señor dice claro que el que no perdona a su prójimo, el Señor tampoco lo perdonará. Porque el Señor quiere que sus ovejas estén capacitadas en su palabra, que sus ovejas estén fortalecidas. Porque miren, decir ser una oveja del Señor, eso es como decir, usted ve un equipo de los mejores de pelota, de fútbol, y usted lo ve bien concentrado en su talento, bien capacitado. Pues así el Señor quiere que nosotros como ovejas estemos fortalecidos, ¿verdad? Y que andemos no como necios, sino como sabios. ¿Y dónde comienza la sabiduría de una persona? ¿Qué dice la palabra? ¿Dónde comienza la sabiduría de una persona? En el temor, ¿a quién? A Jehová. Entonces, cuando tú y yo tenemos temor a Dios, al que nos ofende le pedimos perdón. Para mantener el testimonio. Para que luego nos digan, pero dice que es cristiano y tiene enemigo allí, tiene enemigo aquí. Dice que es cristiano, pero no se está congregando con sus hermanos para alimentarse de la leche espiritual. Esta es la leche espiritual. A un niño cuando nace se le da, ¿cómo que se llama? La que le cuesta mucho cuarto a uno cuando es padre. Similar, que siempre le da ahí en el cuello a los papás, ¿verdad? Como a mí. Esta es la similar del cristiano para ponernos fuertes. Y por eso el Señor quiere que sepamos cómo andan sus ovejas. Eso es lo que quiere el Señor. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Son malos los días. Ahora estamos pasando por una pandemia de coronavirus. Lo que viene después de esto, mire, lo que viene después de esto es grande, porque cada día las cosas van a ser peor. Pero para el que está anclado en Cristo, no importa cómo sea la tormenta, no importa que se derrumben los linderos de los lados, las ovejas del Señor se mantienen firmes.